En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dades mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bienvenidos a este proceso de consagración a Jesús por María. Hoy estamos en el penúltimo tema de este primer bloque, que habla sobre el conocimiento del mundo, ¿no? Y hoy vamos a ver un tema muy importante también para nosotros, que no tiene que pasar desapercibido, que es el tema de los ángeles y demonios. Ángeles y demonios. Vamos a hablar de los ángeles. Hoy en día se habla mucho de los ángeles, pero lo lamentable es que se habla de una manera equivocada, de una manera errónea, en donde se le tributa cierta devoción a estos ángeles, ¿no? Y esto de una manera sale de la ortodoxia de la fe católica, ¿no? O sea, se desvía de la verdadera doctrina de la Iglesia Católica cuando nosotros caemos en rendir culto, en dar culto, ¿no?, a estos ángeles que son seres creados por Dios, que son criaturas de Dios. Y de esto se encarga mucho lo que es la nueva era, ¿no? Hemos visto la catequesis anterior sobre la nueva era, y ahí también hemos hablado un poco de las supersticiones y todo eso. La nueva era también se encarga de dar cultos a ciertos ángeles que son ángeles caídos, que son ángeles que han caído juntamente con Satanás, con Lucifer, y que muchas veces hemos escuchado frases como esta: ¿sabes quién es tu ángel? ¿Sabes cómo se llama tu ángel? Según tu fecha de nacimiento, según tu signo, ¿sabes qué función cumple tu ángel, verdad? Muchas veces hemos escuchado eso, y muchas veces también nosotros como cristianos hemos caído en creer que nuestro ángel tiene un nombre. Que nuestro ángel tiene un nombre. Ahí salen los nombres de Uriel, ¿no? O sea, tantos nombres que son precisamente nombres de demonios. O sea, la nueva era, lo que supuestamente trata de dar a conocer como ángeles de luz, son ángeles o son demonios que han sido expulsados del cielo, ¿no? Y entonces también otra frase de la nueva era es que deja abierto la puerta de tu casa a tal hora, y tu ángel entrará, y tu ángel limpiará tu casa, purificará tu casa, ¿no? Entonces la nueva era se ha encargado de propagar esta falsa y equivocada devoción a los ángeles, ¿no?, que van fuera de la línea de la doctrina católica. Pero los ángeles, lo que enseña la doctrina católica en su catecismo de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 330, nos dice que los ángeles son de naturaleza espiritual, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y tienen voluntad. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 330, que los ángeles son seres espirituales que tienen inteligencia y tienen voluntad. O sea, son seres que su inteligencia es mucho más que de nosotros, y su voluntad es mucho más entrenada que el de nosotros, ¿no? Entonces, el Catecismo dice, son seres de naturaleza espiritual, son seres espirituales. El Papa Pío XII, en su encíclica Humani Generis, nos habla de que
Los ángeles son criaturas personales, es decir, que comprenden, ¿no? Que actúan, que poseen voluntad, que poseen inteligencia, no como o sea, los ángeles sí pueden actuar, sí pueden comprender, ¿no? Los ángeles sí pueden actuar, ellos poseen una voluntad. Entonces el Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis nos dice esto, que los ángeles son seres personales que tienen estas capacidades de comprender, de actuar y de presentar su voluntad, y de que poseen entendimiento mucho superior a lo de nosotros. Lucas capítulo 20:36 nos dice que los ángeles son seres inmortales, claro, porque son espirituales, no son seres espirituales y por lo tanto son inmortales, que superan en perfección a los hombres o a todas las criaturas visibles. O sea, ellos son mucho más perfectos que nosotros, ¿no? O sea, los ángeles superan la perfección al hombre. Y esto también nos da a entender de que los ángeles entienden las cosas de una manera más profunda y el hombre entiende las cosas de una manera más discursiva, ¿no? Los ángeles son mensajeros de Dios, son servidores de Dios, ¿no? Por ejemplo, vemos a Miguel, al arcángel Miguel, al arcángel Rafael, al arcángel Gabriel, que de cierta manera traen mensajes a los hombres escogidos por Dios, ¿no? Gabriel trajo el mensaje a la Virgen María, y entonces como vemos esa acción de los ángeles, o sea, son ángeles inteligentes que actúan, que comprenden, y entonces estos también son servidores y mensajeros de Dios que vienen a determinados hombres en la Biblia, y en donde vemos cómo estos ángeles ayudan a estos hombres, ¿no? Ayudan a estos hombres y estos hombres reciben la gracia y el favor de Dios, ¿no? Entonces los ángeles están al servicio de Dios, son mensajeros de Dios, y esto también de una otra forma tratan de cuidar al hombre, de proteger su vida espiritual, de proteger su vida divina, ¿no? Es por eso que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 328, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 328 nos dice ¿qué cosa? Nos dice lo siguiente, voy a leer lo que dice el Catecismo en su numeral 328. Dice: es importante aclarar que la existencia de seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles es una verdad de fe. O sea, los ángeles es un dogma de fe, o sea, es una verdad de fe que no podemos dudar ni negar de su existencia. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. O sea, tanto la Escritura y tanto la tradición, ¿no? del magisterio, la tradición apostólica, nos dicen que los ángeles son realmente seres espirituales y es una verdad de fe. O sea, no podemos negar la existencia de estos ángeles. No podemos negar la existencia de estos ángeles. Incluso en el Salmo 103, versículo 20, dice el salmista: bendigan al Señor todos los ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes apenas oyen la voz de su palabra. O sea, estos ángeles realmente existen. Los ángeles existen, están al servicio del Señor, están al servicio de Dios, y Dios también ha predestinado para cada persona su ángel de la guarda o su ángel custodio, ¿no? Y estos ángeles custodios es en el siglo II, en donde el gran sabio Orígenes dice lo siguiente: los cristianos creemos que a cada uno nos designa Dios un ángel para que nos guíe y proteja, ¿no? Y esto se basa precisamente en decir esta explicación tomada del Salmo 90 o del Salmo 91, que dice: a sus ángeles se ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos, ¿no? Y hermanos, entonces cada uno de nosotros tenemos un ángel custodio, un ángel de la guarda que nos guía, que nos protege, ¿no? Y entonces estos ángeles de la guarda cumplen una cierta función en nosotros, de protegernos físicamente y de protegernos espiritualmente. O sea, los ángeles son servidores de Dios, son mensajeros de Dios, están creados para adorar a Dios,
por la eternidad, para servir a Dios por la eternidad y al mismo tiempo también para cuidar y proteger al hombre, tanto física como espiritualmente. La función de estos ángeles o la función del ángel de la guarda es que está aquí al servicio nuestro para que nos cuide, nos proteja, nos encamine, nos direccione hacia Dios. ¿No? Dice que cuando nosotros morimos, el ángel de la guarda se encarga de llevarnos a la presencia de Dios. Pero al momento en que vamos a entrar al juicio, el ángel de la guarda ya no entra con nosotros, solamente entramos nosotros. O sea, el ángel de la guarda también cumple como una función de abogado mientras estamos vivos. Él ora por nosotros, pide por nosotros para que podamos enderezar el camino si estamos equivocados. Pero también si en caso esa alma no se deja guiar por las oraciones de su ángel, como que el ángel pierde, o sea, pierde, digamos, pierde esa alma que le ha sido encomendada. Y esto también nos habla una película, El Gran Milagro, ¿no? Les recomiendo ver, es una película animada, El Gran Milagro, ¿no? En donde nos habla de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y en esa parte de la celebración de la Santa Misa, en el momento de la petición, dice que los ángeles empiezan a recoger de nuestras manos y de nuestros corazones aquellas intenciones y le ofrecen a Dios. O sea, los ángeles están con nosotros a cada instante y en cada momento y son ellos los que nos cuidan, los que nos ayudan y los que nos alientan a perseverar en este camino de la fe, ¿no? Y también como ángeles, ¿no? Esto podemos hablar así a grandes rasgos de los ángeles, que son seres espirituales, que tienen inteligencia, que tienen voluntad, son seres personales y al mismo tiempo son seres que están al servicio de Dios, que están al servicio también del cuidado del hombre. También hay en la Escritura habla de una cierta cantidad o de una parte de ángeles que se han rebelado contra Dios. Y a estos ángeles rebeldes o a estos ángeles que han sido expulsados se les conoce como los ángeles caídos. Y los ángeles caídos son los demonios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Nos dice: en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándoles para el día del juicio. O sea, ahí nos habla de la caída de estos ángeles. O sea que los ángeles en un momento han sido probados por Dios y estos ángeles han rechazado o se han rebelado contra Dios de una manera libre, a una elección libre, rechazan a Dios, se rebelan contra Dios, se van contra Dios y contra su reino, ¿no? Por ejemplo, hay una venerable, ¿no? Que es María de Jesús de Agreda, en donde el Señor le permitió, ¿no? A esta mujer santa conocer en qué consistió esa rebelión de los ángeles. Y voy a hablar en resumido en qué consistió el pecado de los ángeles que Dios o que el Señor le reveló a María de Jesús de Agreda, en donde dice: Dios infinitamente justo determinó manifestar a los ángeles inmediatamente después de su creación el fin por el cual habían sido creados. Para ello les dio 3 mandatos. Primer mandato, que le adorasen y reverencien como a su Creador y sumo Señor. Segundo mandato, Dios manifestó a sus ángeles que iba a crear al género humano y que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haría hombre, a este Dios hombre le habían de reconocer por cabeza, adorándole y reverenciándole. Y tercer mandato, habrían de tener por superiora a una mujer de la divina voluntad. Aquel ángel creado bueno por Dios se rebeló, afirmando que no estaba dispuesto a servir ni a obedecer, y cayó del cielo, arrastrando la tercera parte de los ángeles con él. O sea, aquí vemos qué cosa. Aquí vemos cómo Dios pone a prueba a los ángeles. Al momento de que los ángeles han sido creados, Dios les pone a prueba, ¿no? Y Dios les dice cuál ha sido el fin por el cual ellos han sido creados. Uno, para que adorasen a Dios.
para que lo reconozcan como su sumo Señor. Segundo, para que estén al servicio de Jesucristo, ¿no? Y Dios le dice, oye, la segunda persona de la Santísima Trinidad, mi Hijo, se va a hacer hombre, será Dios hombre, y por lo tanto a Él tienen que servir. Y tercer mandato dice que tendrán por soberana a una mujer que la providencia divina elija, ¿no? O sea, nos está hablando de María. María es reina de los ángeles. María es reina de los ángeles, y los ángeles y arcángeles están al servicio de la Virgen. Y San Miguel Arcángel es el más celoso en querer estar al servicio de la Virgen. Él se encarga que todos los ángeles del cielo le den la salutación diaria a María, ¿no? Y eso nos dice San Luis María de Montfort, que en el cielo los ángeles a cada instante están diciendo a la Virgen, salve María, salve, salve, salve María, ¿no? Y si la Virgen da un mandato a Miguel Arcángel, dice que este es el primero en cumplir ese mandato de la Señora, de la Soberana. Qué bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un ángel bueno creado, ¿no? Que está hablando de Satanás, quien dice, puso su grito al cielo, yo no serviré al hombre, ni acepto tener por soberana a una mujer, ¿no? Y entonces dice que Dios, bueno, al no pasar la prueba, los expulsó del cielo, los expulsó del paraíso, y con esa caída de Satanás arrastra a una tercera parte de los ángeles con él. Entonces, esto también más explícito nos habla en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 8, donde dice, entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron. Y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. O sea, lo que nos dice la doctrina, de la Iglesia Católica es que hubo una rebelión de aquellos ángeles contra Dios, contra el reino de Dios, y que por esa rebelión, por ese rechazo a Dios, han sido expulsados del cielo, ¿no? Han sido expulsados. Y a estos se los conoce como demonios. Y estos demonios pues han encargado de sembrar caos, han encargado de sembrar maldad aquí en la tierra, ¿no? El Papa Pablo VI dice que el mal no solo es deficiencia, sino es un ser vivo y espiritual, pervertido y pervertidor. O sea, esto dice el Papa Pablo VI. El mal no solamente es una deficiencia, sino es un ser vivo y espiritual, pervertido y pervertidor. O sea que Satanás está latente a sembrar caos, a sembrar confusión, a sembrar patrañas, astucias en la vida del cristiano, ¿no? Pero dice que la estrategia del demonio en estos últimos tiempos que estamos viviendo, la estrategia del demonio es negar su propia existencia. Negar su propia existencia, y a veces nosotros como cristianos no podemos minimizar el poder satánico, no podemos minimizar su poder de Satanás. O sea, no podemos tampoco nosotros ser partícipes de esa gran mentira que Satanás está sembrando muchas veces, incluso en la misma Iglesia Católica. Hay sacerdotes que han salido a decir que el diablo no existe y que solamente es un símbolo del mal, es una figura que representa el mal. No, o sea, Satanás quiere eso, quiere que la iglesia, quiere que el rebaño, el pueblo de Dios, crea eso y diga, pues, oye, cierto, Satanás no existe. Satanás es un invento, es una figura para hacer mención al mal. No, y Satanás no es eso. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 391, nos dice que la Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. O sea, estos demonios se han hecho por sí solos, o estos ángeles se han hecho por sí solos demonios, se han hecho por sí solos malos. ¿Y el mal qué es el mal? El mal es alejarse de hacer el bien, es negarse a hacer el bien, ¿no? Entonces eso es el mal. Y los demonios se han negado a hacer lo que Dios ha querido. Se han negado a hacer por las cuales han sido sus principios o sus funciones principales por las cuales fueron creados. Entonces, hermanos, Satanás
Satanás es un ser real, es un ser que existe y por lo tanto nosotros no podemos negar su existencia. No podemos negar. No es un símbolo o una simple figura, no, es un ser que existe. Pero acá también quiero reafirmar algo, mis queridos hermanos, que el hecho de que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 395, nos dice que el poder de Satán no es infinito. O sea, el poder de Satanás no es infinito. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, pero siempre es criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el catecismo? Que el poder de Satanás no es infinito, el poder de Satanás es limitado. Y por lo tanto, no por el hecho de que es limitado, no va a generar gran daño. Claro que sí, genera gran daño. Pero aquí el hecho es de que Dios es más poderoso. Una criatura no puede ser más que su creador. ¿No? Una criatura no puede ser más que su creador. Por eso nos habla el catecismo de esta manera, ¿no? Pero no por el hecho de que es una criatura, no puede impedir, claro, impide muchas veces la edificación del reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a ver de qué manera influye Satanás sobre el hombre, ¿no? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice: sed sobrios y vigilantes, porque vuestro enemigo el diablo anda girando como león rugiente alrededor de vosotros en busca de presa que devorar. El diablo es un león rugiente que está buscando a quien devorar, nos dice San Pedro. Pero al mismo tiempo nos dice: estén sobrios y vigilantes. Vamos a ver de qué manera influye Satanás en el hombre, ¿no? Influye de una manera ordinaria a través de la tentación. Y la tentación ya hemos visto que es la inclinación o es la invitación al pecado. Y si nosotros nos resistimos a ella, no caemos en el pecado. Pero si no resistimos, caemos en el pecado, ¿no? Entonces la tentación es una acción ordinaria de Satanás, y que esto muchas veces aparece repentinamente, es fuerte y se va rápido. Pero en ese proceso de irse rápido, en ese proceso que dura, ¿no?, segundos que dura la tentación, es decisivo para nosotros, si caemos o no caemos. Esta es la influencia ordinaria. Y la influencia extraordinaria, vamos a hacer mención al padre Gabriel Amorth, ¿no?, que ha sido el exorcista del Vaticano. En su libro Narraciones de un exorcista, en su página 19, del 19 al 21, nos habla de ciertas influencias extraordinarias de Satanás o del demonio en el hombre. Uno es con sufrimientos físicos, o sea, Satanás es capaz de zarandearnos, de provocarnos heridas en el cuerpo, tal como sucedió a Job, ¿no? Al gran Job. Y entonces, una de sus acciones extraordinarias es el sufrimiento físico. Padecemos en el cuerpo, sufrimos en el cuerpo. La segunda acción extraordinaria de Satanás es la posesión demoníaca. O sea, esto es lo más grave. Cuando el hombre llega a poseer, o cuando Satanás llega a poseer totalmente el cuerpo y el alma de esa persona, ¿no? Esto es la posesión diabólica o la posesión demoníaca. También vemos, el padre Amorth nos dice que también hay la opresión demoníaca, que no llega a la posesión, pero sí es una opresión muy fuerte. Después la infestación diabólica, y la sujeción diabólica. Entonces, hay grandes portales que abren a las puertas de nuestras vidas a Satanás. Hay muchos portales. Dentro de esos portales está la ouija, está la pornografía, está la lectura de cartas, está el aborto, está la homosexualidad. Entonces son portales que abren las puertas del infierno, que abren las puertas a Satanás a nuestras vidas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Y cómo debemos de combatir a Satanás, ¿no? Mira, recuerden, hermanos, que el demonio es el enemigo número 1 de cada uno de nosotros. Él es el tentador. Miren, el demonio conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestro pecado. Dios conoce nuestro pecado y nos llama por nuestro nombre.
¿no? Entonces, Satanás es el acusador número uno. Él siempre va a estar ahí acusándonos. Por eso le llaman a él el acusador. Satanás es pecador desde el principio. Y va a querer que nosotros también vayamos por esa línea. Entonces, los demonios son aquellos que se rebelan contra Dios, ¿no? Y son expulsados del cielo, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera nosotros podemos combatir a estas acciones de Satanás en nuestras vidas. Y para ello les voy a citar estas citas bíblicas, Efesios capítulo 6, versículo 12 y Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Y en estas citas bíblicas que les he dado, ¿no? Nos habla precisamente de algunos medios para poder ir venciendo estas acciones demoníacas. Entonces vamos a empezar con la primera acción, es a través de un estado de gracia, ¿no? ¿Qué significa estado de gracia? Llevar una vida sacramental, confesión, Eucaristía, ¿no? Ser personas con vida sacramental muy activa, ¿no? Activa. Segundo, a través de la oración y la mortificación, y esto lo encontramos en Mateo capítulo 20, versículo 21, ¿no? En donde Jesús mismo nos dice, oren para que no caigan en tentación, ¿no? Y a través de la mortificación también como que sometemos a nuestro cuerpo a las nociones del espíritu y no a las nociones de nuestra propia voluntad o de nuestro propio querer. Es por eso que muchas personas de repente, por más que oran, caen en la tentación, ¿no? Y esto es que son buenos orantes, pero pocos mortificados. Un alma que arde en el amor, Satanás no lo resiste. Satanás no puede resistir aquella alma que está encendida en el amor de Dios. ¿Y cómo vamos a lograr esto? A través de la oración, ¿no? A través de la oración. Tercero, a través de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Jesús mismo nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, miren, Jesús venció a Satanás en la tentación en el desierto con la palabra. No, no venció con otras cosas más. Quien lee la palabra vence a Satanás, vence al enemigo. Porque Satanás conoce la palabra, sí, y también nosotros refutamos con la palabra, ¿no? Y es así que logramos vencer toda tentación. También, por cuarto, tenemos los sacramentales, el uso de los sacramentales, tenemos el agua bendita. El agua bendita es un sacramental muy bueno. Un crucifijo, tener un crucifijo en casa, ¿no? La medalla de la Virgen Milagrosa, ¿no? Entonces, son sacramentales tan, digamos, que nos ayudan a este proceso de combatir con el mal, ¿no? Y por último, tenemos la Virgen María. La Virgen María, por excelencia, es sin duda aquella arma poderosa para que Satanás pueda huir de nosotros. Satanás no resiste la presencia de la Virgen María, no resiste que una mujer mortal, por decirlo así, tan llena de virtud, con una virtud elevadísima de la humildad, haya sido quien le haya derrotado a Satanás. Es por eso que Satanás odia a la Virgen, y cuando ve la presencia de la Virgen, pues Satanás sale corriendo, sale huyendo, ¿no? Entonces la Virgen María realmente es la mujer que pisa la serpiente, ¿no? Que pisa la cabeza de la serpiente. María es la que tiene que triunfar. Por eso María nos dice en su aparición en Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este proceso de consagración es acelerar el triunfo del corazón inmaculado de la Virgen María en nuestras vidas, en la iglesia, en el mundo, ¿no? Y tú estás aquí consagrándote, llevando esta preparación para consagrarte. ¿Por qué? Porque quieres que triunfe el corazón inmaculado de María en tu vida. No estás perdiendo el tiempo, te estás preparando para lo más hermoso, que es pertenecer a Jesús por María, ¿no? El poder de Satanás, vuelvo a repetir, es finito, ¿no? No por el hecho de ser cristianos vamos a minimizar este poder. Y decía el santo cura de Ars, y esto también al mismo tiempo hacía una alusión San Pío de Pietrelcina, en donde decía que Satanás es como un perro atado a una columna, solamente es mordido aquel que se acerca. Entonces vamos a pedir a la Virgen que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a identificar esto, a que tengamos en nuestras manos las herramientas necesarias para vencer a Satanás. Hoy hemos visto sobre los ángeles y sobre los demonios, y tenemos un ángel que nos custodia.
Entonces hoy vamos a rezar a ese ángel custodio, vamos a pedir su protección, vamos a pedir que nos ayude, ¿no? Y con esta oración tradicional a nuestro ángel de la guarda vamos a hacer la oración. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día, no me dejes solo, que sin ti me perdería, hasta que esté en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Práctica. La práctica que vamos a hacer en esta lección es que vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel del Papa León XIII, ¿no? Lo vamos a hacer 10 veces al día por una semana, ¿no? Por espacio de una semana. Es decir, vamos a rezar o vamos a recitar la oración de San Miguel Arcángel 10 veces al día por una semana, ¿no? La oración del Papa León XIII. Que Dios y la Virgen los bendigan, alabado sea Jesucristo y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.